Bienvenidos a esta exploración histórica. Hoy viajamos más de 80 años en el tiempo, a los inicios de una etapa quizás muy emocionante del fútbol mexicano. Exacto, una época llena de pasión. Sí, donde cada partido parecía tener su propio guión, ¿no? Lleno de dramas, sorpresas, resultados que, desafiaban cualquier pronóstico. Totalmente. Y hoy nos vamos a centrar en una temporada que creo captura esa esencia a la perfección. La 1941-42. Muy buena elección. Una temporada que, fíjate, arrancó con ciertas expectativas, con favoritos claros señalados por todos, Claro, como siempre. pero que desde el principio dejó claro que el fútbol, y más en esos años, era impredecible. Las tendencias iniciales, pues, se vieron sacudidas rapidísimo. A ver, pongamos el contexto. ¿Cómo estaba el panorama justo antes de que empezara a rodar la pelota en ese torneo 41-42? ¿Quiénes eran los equipos que más sonaban? Pues el consenso general apuntaba a dos, principalmente. El Atlante, que era el campeón vigente, El campeón, claro. y el Real Club España. Se decía que tenían las plantillas más fuertes, ¿no? Al menos en papel. Se esperaba que ellos dos pelearan el título. Pero seguro que no eran los únicos, ¿o sí? ¿Había otros equipos ahí? Para nada. Había otros focos de interés. Equipos como Necaxa, los famosos electricistas, y el Club Deportivo Marte, que daban señales de haber mejorado. Ajá. Y un factor clave, muy importante, era la localía, sobre todo para los equipos de fuera de la capital. Ya no era tan fácil ir a ganar a plazas como Guadalajara u Orizaba, por ejemplo. Entendido. Entonces, favoritos claros, algunos aspirantes y la dificultad de jugar de visitante. Pero mencionaste una característica que dominaba todo. La irregularidad, esa era la palabra clave. Casi todos los equipos eran capaces de dar un partidazo un domingo Y al siguiente, y al siguiente, pues una actuación decepcionante. Esta falta de consistencia fue, de hecho, uno de los motores de todas las sorpresas que vinieron después. ok, entremos ya a esas sorpresas. Porque esa irregularidad, me imagino, se notó enseguida con marcadores que rompieron más de una quiniela. Desde la primera jornada importante. Mira, tomemos el Necaxa contra el Real Club España, uno de los grandes favoritos. Ajá. Al principio, parecía que todo iba según lo planeado. Luis Regueiro, una figura del España, metió el primer gol. Lo esperado. Siempre hay un pero en estas historias. Pero apareció Horacio Casarín, el ídolo de Necaxa. Tuvo una tarde simplemente espectacular. Marcó 3 goles. 3. 3 goles. Le dio la vuelta al partido entonces. Exacto. Necaxa terminó ganando 3-1, un golpe fuerte contra uno de los candidatos. Y para Casarín, este partido tenía un significado especial, ¿cierto? Por lo de su lesión. Muchísimo. Casarín venía de recuperarse de una lesión muy, muy grave. Una que incluso puso en duda si podría seguir jugando. Qué fuerte. Esta actuación no solo le dio el triunfo en Necaxa, sino que fue la confirmación de que Horacio estaba de vuelta. Y en gran forma. Una noticia buenísima para el fútbol mexicano en general. Mientras Necaxa celebraba este triunfo tan sonado, otro equipo iba avanzando, digamos, más calladito. Sí, esa misma tarde, el Marte fue a Guadalajara. Y ganó 1-0, con gol de Headley. 1-0. Quizás no hizo tanto ruido como lo de Necaxa, pero Marte sumaba puntos y mostraba una solidez que, empezaba a llamar la atención. Iban avanzando sin hacer mucho escándalo, pero firmes. Ahora, si hablamos de resultados que de verdad hicieron temblar todo, tenemos que ir al 31 de agosto. Ahí pasó algo que nadie, pero nadie, se imaginaba. Te refieres, claro, a la increíble goleada del América, los Cremas, sobre el Atlante, el campeón defensor. Exacto. Un 6-3 final. Fue, pues, una exhibición del América y una tarde terrible para los atlantistas. 6-3. Vamos a detallar esa lluvia de goles, porque vale la pena. Por el América, Luis García Cortina metió 2. 2 de García Cortina. Hernán Cabalceta, otros 2. Y Octavio Vial, también 2. 6 goles al campeón. Impresionante. Del lado atlantista, pues figuras como Martín Bantolra, Alberto Mendoza, Guiandes, lograron descontar, pero no alcanzó ni para maquillar el resultado. ¿Y qué decían las crónicas? No se anduvieron con rodeos. La calificaron de hazaña del América y de ridículo para el Atlante. Un marcador que resonó muchísimo. Como para confirmar que esa jornada era la de las sorpresas, hubo otro resultado bastante contundente, ¿no?
Así es, el Asturias, otro equipo de la capital, fue a Orizaba y le ganó claro al Moctezuma, 4-1. Becerra anotó para los locales, pero por Asturias marcaron Tomás Regueiro, Enrique Larriñaga 2 veces y Ordóñez. ¿Quedaba claro entonces? Clarísimo. La etiqueta de favorito servía de poco en la cancha esas primeras semanas. La imprevisibilidad era total. Y aquí es donde la historia se pone todavía más interesante, creo yo, más allá de los marcadores. Porque todos estos resultados inesperados, sobre todo esa goleada del América al Atlante, pues encendieron un debate muy curioso en la prensa. Totalmente. Se armaron 2 bandos, digamos, con opiniones muy distintas sobre lo que pasaba en el campeonato. Por un lado estaban los periódicos más generales, ¿no? Que veían esto con buenos ojos. Les encantaba la idea de que cualquiera pudiera ganar. Claro, la emoción de la sorpresa. Exacto. Lo veían como algo bueno, emocionante para la liga, que había competitividad de verdad. Pero, por otro lado, estaban las revistas especializadas, las que analizaban el fútbol más a fondo. Y ellas tenían una visión, pues, bastante más crítica. ¿Qué decían ellas? ¿Cuál era su argumento? Sostenían que esta paridad tan extrema, esta volatilidad donde el último le podía ganar al primero, pues que en realidad no era buena señal. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Decían que fomentaba la mediocridad, que ningún equipo lograba imponerse claramente, mostrar un estilo superior que de verdad elevara el nivel general del campeonato. Temían que esta competitividad fuera solo un reflejo de inconsistencia, de falta de calidad sostenida. Es increíble cómo esa discusión sigue vigente, ¿verdad? Más de 80 años después, seguimos debatiendo si es mejor una liga súper pareja, donde todo puede pasar, o una donde hay equipos dominantes que marcan la pauta. Absolutamente. Es un debate cíclico en el deporte, parece, sin una respuesta fácil. Totalmente. Y volviendo a ese torneo 41-42, en medio de toda esta discusión mediática, llegó un partido clave, el duelo directo entre los 2 grandes señalados al inicio, Atlante contra España. Ajá, el clásico de la época, casi. Atlante venía de esa paliza terrible, 6-3 contra el América. Uno supone que salieron con ganas de revancha. Y así fue. Como se dice, salieron a pagar los platos rotos. Y la víctima fue el Real Club España. Atlante jugó un partidazo, liderados otra vez por la clase de Martín Bantolrá, el maestro. ¿Y el resultado? Un 5-2 contundente para el Atlante. Una victoria clara. Eso debió dolerle mucho al España. Durísimo. No solo perdieron, sino que vieron cómo esa imagen de favorito se les iba escapando. Ese resultado, la verdad, afectó mucho el ánimo del equipo españolista. Sentían la presión. Y mientras los grandes se daban con todo y tenían sus altibajos, la liga seguía. Y seguían las sorpresas, imagino. Exacto, esto no paraba. Marte, por ejemplo, seguía sumando calladito. Le ganó 2-0 a Moctezuma. Consolidaba su buen inicio. Y Necaxa, después de ganarle al España. Necaxa parecía haber encontrado una buena racha. Confirmaron su momento goleando 5-2 al Asturias. Estaban enrachados los electricistas. Incluso equipos que no contaban tanto daban la campanada. ¡Claro! Como la selección Jalisco, que en su cancha le ganó 5-3 nada menos que al América. Al mismo América que venía de golear al Atlante. Exacto. Era la prueba definitiva. En este torneo no podías confiarte nunca. Cualquier exceso de confianza se pagaba carísimo. De todos estos equipos que estaban, digamos, revolucionando el torneo, parece que Marte empezaba a brillar con luz propia hacia finales de septiembre, ¿no? Sin duda, Marte se estaba convirtiendo en la gran revelación. Tuvieron un partido muy importante contra el América para cerrar el mes, y ahí demostraron que lo suyo iba en serio. ¿Qué pasó en ese partido? Cuéntame. Pues Marte ganó 5-3, en un partido que las crónicas describen como brillante. Pero más allá del resultado, lo que impactó fue cómo jugaban. Decían que tenían posiblemente el ataque más rápido de la liga. El más rápido. Y eso se notó contra el América. Vaya que sí. Esa velocidad, esa verticalidad fue su gran arma. Desarmaron a la defensa americanista. ¿Quiénes metieron los goles de Marte? Mira, los goles fueron de Luis Pirata de la Fuente, una leyenda que ya empezaba a despuntar, metió 2. José Gómez y Hedley también anotaron. E incluso hubo un autogol de Armando Frank del América. Fue una demostración de poderío ofensivo. Vaya, y por el América, aunque perdieron, alguien destacó, ¿no? Sí, Luis García Cortina tuvo una tarde fenomenal a nivel individual. Marcó un hat-trick.
los 3 goles de su equipo, 1 de penal. Un triplete. Pero ni así alcanzó para frenar a Marte. Este resultado ya consolidó a Marte no solo como sorpresa, sino como un contendiente muy serio. Una verdadera revelación, decían. Mientras Marte impresionaba con su velocidad, otro equipo se hacía fuerte de otra manera. En casa, hablamos del Moctezuma de Orizaba. Correcto. El domingo 28 de septiembre, Moctezuma recibió en Orizaba al Atlante. Un Atlante que, a pesar de todo, seguía siendo el campeón y quería imponerse fuera. Exacto. Pero Orizaba era otra historia. Las crónicas hablan de una tarde lluviosa. Que siempre complica las cosas. Sí, y el Moctezuma, los azules, salieron con una determinación tremenda a defender su cancha. Orizaba tenía que ser un fortín para ellos. ¿Y lo consiguieron? ¿Le ganaron al campeón? ¿Y de qué manera? Moctezuma jugó un partidazo. Dicen que Rafael Meza estuvo inspiradísimo en el ataque. Acorralaron al campeón y le ganaron de forma inapelable, según los reportes, 3-1. 3-1 el Atlante en Orizaba. Una victoria de peso. Importantísima. Demostraron carácter y buen fútbol. Los goles locales fueron de Alfonso Arnaiz, del propio Rafael Ángel Meza y de Honorio Arqueaga. Alberto Mendoza descontó por Atlante, pero la victoria de Moctezuma fue clara. Quedaba claro entonces. Quedaba claro que viajar a provincia, y sobre todo a Orizaba, era una prueba durísima para cualquiera. Es fascinante ver cómo en solo unas semanas ese panorama inicial del torneo se había transformado por completo. Totalmente. Si al principio todo era Atlante y España, pues ahora el escenario era mucho más rico, más complejo, más emocionante. Teníamos a Necaxa en buena racha. A Marte como la revelación con un ataque temible. Y a Moctezuma imbatible en su casa. Exacto. El torneo se estaba calentando, como decían en la época. Había muchos más equipos peleando arriba de lo que se pensaba. Y eso nos deja con la gran pregunta que seguro flotaba en el ambiente. ¿Quién lograría encontrar la regularidad? En medio de tanta sorpresa, ¿qué equipo podría encadenar esa racha ganadora para despegarse en la tabla? Esa era la gran incógnita del momento. Entonces, si hacemos un resumen de esta inmersión en el arranque del torneo 1941-1942, ¿cuáles serían las ideas principales? Pues principalmente la imagen de una temporada vibrante, muy eléctrica, definida por una competencia altísima desde el inicio. Los resultados inesperados no fueron algo aislado, sino la norma. Vimos cómo equipos que no eran favoritos, como Necaxa y sobre todo Marte, pues no solo compitieron, sino que se pusieron como contendientes serios. Gracias a actuaciones individuales brillantes, como la de Casarín, o a un estilo de juego audaz, como el de Marte. Y también la importancia de la localía, ¿no? Con Moctezuma haciendo de Orizaba una fortaleza. Fue un torneo que mantuvo a todos, pues, al filo de la butaca. Exacto, sin saber qué iba a pasar cada domingo. Y si pensamos un poco más allá, ¿qué nos dice este torneo sobre el fútbol mexicano de esa época? ¿Cuál es su relevancia? Yo creo que ilustra perfectamente esa pasión, esa imprevisibilidad, ese drama que caracterizó los años formativos del fútbol mexicano más organizado, justo antes del profesionalismo total. Ajá. Fue como un crisol donde se forjaron rivalidades, surgieron leyendas y se demostró que había mucho talento y capacidad para la sorpresa en México. Puso bases importantes para el futuro. Y para cerrar, volvamos a ese debate de la prensa de la época, porque nos deja una reflexión muy interesante incluso para hoy. Esa discusión sobre si la paridad era buena o mala. Exacto. Nos deja pensando qué valoramos más en el deporte. ¿Preferimos un campeonato así, como ese 41-42, lleno de sorpresas, donde todo es incierto y cualquiera le gana a cualquiera, fomentando quizás una paridad que algunos dirían que nivela hacia abajo? ¿O es preferible una liga donde surgen equipos muy dominantes con una calidad superior que quizás eleve el nivel general, aunque se pierda un poco la emoción de la sorpresa cada semana? Es una buena pregunta. ¿Qué define realmente la calidad de una liga? Exacto. La paridad o la excelencia concentrada. Es algo sobre lo que vale la pena seguir pensando. Una pregunta abierta sobre la naturaleza misma del deporte y la competencia.